Listo. Buenas noches para todos y todas las personas que en este momento están ingresando o ingresaron a la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para iniciar la sesión de hoy del Seminario Permanente Filosofía en la Ciudad. Esta actividad es una actividad de la Universidad del Cauca en su política de extensión a la comunidad, apoyada desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales que dirige el doctor Rojas, y de la jefatura del departamento y del programa de filosofía. También está apoyada por el trabajo del Seminario de Investigación Arqué, que pertenece al grupo de investigación en ética, filosofía política y jurídica que dirige el doctor Aristides Obando. El grupo de investigación Arqué, el semillero, lo coordina la licenciada en Español y Literatura Liz Amparo Valencia Gutiérrez. En esta tarde tenemos el gusto de presentar a la profesora María Cecilia Velázquez López con su ponencia Territorios y Mundos Rurales en el departamento del Cauca. La ponente es antropóloga de la Universidad del Cauca, es magíster en Historia y especialista en Antropología Jurídica de la misma universidad. Tiene estudios de maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Historia Andina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Quito. Es licenciada en Lengua Francesa por la Alianza Francesa de Quito, es miembro de número de la Academia de Historia del Cauca y actual vicepresidente de la corporación misma. Asesora de la Junta Permanente Pro Semana Santa en la postulación de las procesiones de Semana Santa de Popayán como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad ante la UNESCO en 1999 y 2009. Tenemos también con nosotros como comentarista a la doctora María Teresa Pérez Hernández. Ella es PhD en Historia de la Universidad de Montreal, Canadá. Es docente del Departamento de Historia de la Universidad del Cauca. Sus trabajos académicos se han publicado bajo la modalidad de artículos y ensayos, entre otros los titulados El Poder Femenino Colonial, La Marquesa de San Miguel de la Vega, Relaciones ilícitas en la Gobernación de Popayán, siglo XVIII, Las mujeres caucanas de la colonia de la República, Prácticas y representaciones en torno a la familia, género y raza Popayán, 1807, además del documental Espejo y Memoria en reencuentro con la historia, y el producto multimedial Más allá de la Ciudad Blanca en coautoría con el grupo Historia e Imagen, y es autora de uno de los libros más importantes que se ha escrito para Popayán y la provincia del Cauca, que se llama Habitat, Familia y Comunidad Popayán, 1750-1850, libro de obligada referencia para cualquier historiador que explore estos territorios. Y por último tenemos a la doctora Samira Díaz López. Ella es licenciada en Historia de la Universidad del Valle, es además licenciada en Educación e Historia también de la Universidad del Valle, y tiene además maestría en Historia de América Latina de Vanderbilt University en Nashville, Estados Unidos, candidata a doctora en Historia de la Universidad de Brasil y autora de varios libros, artículos sobre historia social, política y económica de la gobernación de Popayán a finales de la colonia, la independencia y la primera mitad del siglo XIX. Tiene énfasis en historia de la formación de la nación y la educación pública, artículos sobre metodología de la investigación histórica, archivos y fuentes documentales publicados en revistas de historia de la educación, Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, Universidad del Cauca y otras. Actualmente es la presidenta de la Academia de Historia del Cauca. No leo las publicaciones porque no nos alcanzaría el tiempo, es bastante larga la lista. Quiero presentar mis agradecimientos a todas las personas que están aquí en este momento acompañándonos y también a los que están en la plataforma del Facebook, y agradecimientos particularmente a los ingenieros Gabriel Ortiz y Guillermo Hidrobo, a cuyo cargo está la transmisión y mantenerlo en el aire del evento, y a la doctora Alessandra Collazos, que es la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia. Les solicito a todos entonces mantener los micrófonos cerrados, y cuando termine la intervención de la ponente y las dos comentaristas, se abre el espacio para las preguntas y la discusión correspondiente.
Con ustedes entonces les cedo la palabra a la doctora María Cecilia Velázquez. Muchas gracias y bienvenida a este espacio. Gracias, Gustavo. Buenas noches para todas las personas que nos acompañan hoy con su conexión y a mis distinguidísimas comentaristas y amigas en orden inverso. Es muy importante tener un espacio para referirnos a estos temas con el análisis que amerita el asunto, porque va más allá de lo evidente. Territorios y mundos rurales en el departamento del Cauca es como se titula esta intervención. Y principié por buscar la definición formal de territorio. Dice que es una extensión de tierra que pertenece a un estado, provincia u otro tipo de división política. Y en su segunda acepción dice que es una zona que corresponde a una jurisdicción determinada. Sin negar la validez de la definición, yo quiero decir que además de territorios físicos, también tenemos territorios mentales. Hubo un experimento muy interesante que realmente no fue en primera instancia un experimento, sino que la sorpresa vino después, cuando unos investigadores del mundo andino preguntaron a unos ancianos del territorio peruano, de la actual República del Perú, por los límites de su país, con la sorpresa que se encontraron con que estas personas respondían citando los límites del Tahuantinsuyo, o sea, el imperio incaico, el incario, de los 4 suyos. Bueno, eso está en discusión porque ahora se dice que son 6 suyos. Los especialistas darán cuenta de definir esta situación, pero la realidad es que este imperio abarcaba países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Perú. Y estos informantes daban cuenta de esos límites, no de los límites de reales de la República del Perú, por ejemplo, a los que se les preguntó. Con esto, ¿qué quiero significar? Que hay unos territorios mentales, además de los territorios físicos que están formalmente definidos. También hay unos territorios que están determinados por espacios que se sacralizan. Por ejemplo, aquí en Popayán, y lo voy a nombrar porque sé que tenemos unas personas conectadas que no son de aquí y que no conocen la tradición cultural de las procesiones de Semana Santa. Eso son las procesiones que en su recorrido dibujan la cabeza de una cruz latina. Este es un espacio que se recorre diariamente, es el centro de la ciudad y es un espacio que recorremos porque necesitamos estar en el centro administrativo y económico de la ciudad. Sin embargo, cuando entramos en estos periodos de intensificación, cuando la ciudad entra en este periodo de exacerbación de su tradición cultural por excelencia, que son las procesiones, estos territorios en la noche para la comunidad semanasantera que participa de la tradición, se transforma en un territorio sagrado. Ellos van cargando sus pasos, pero están no recorriendo el mismo territorio del día. En la noche ese territorio, en esa circunstancia, se transforma en un territorio mental sagrado, porque mentalmente están discurriendo por un espacio transformado e interiorizado como parte de la cosmogonía particular de esta comunidad. Las calles se vuelven espacios de sacrificio, de devoción,
y ellos piden fuerza. Yo tuve las dos experiencias, ver las procesiones desde lo alto en un balcón y ver las procesiones a ras de tierra en la calle. Lo que uno ve a ras de tierra cuando está en el andén es cómo esos cargueros cuando están muy extenuados rezan. Es muy conmovedor, pero eso es una cosa que se admira desde la realidad cercana, no desde la altura de un balcón. Y alguna vez yo le preguntaba a alguno de ellos y le decía, ¿qué es lo que están sintiendo? Cómo es que transcurre este espacio? Y me decían, no, es que es otra cosa, es otra dimensión. Estamos con una devoción que no es fanática, pero sí es una cosa muy importante para el mundo interior nuestro. Y rezamos para que para tener fuerzas y recorrer el siguiente jurgo. El jurgo es el tramo en que ellos caminan cargando el paso. Eso constituye un jurgo. Ellos caminan un tiempo y paran. Luego, este territorio se transforma. En algún momento, hace algunos años, hicimos un seminario Geertz. Clifford Geertz era el centro de todos los estudios, de todo el seminario, y nos pusimos a analizar su obra sobre la interpretación de las culturas. Fue un seminario muy rico porque el nivel de participación de las diferentes experiencias de las personas que estábamos cursando nos dio para compartir muchos puntos de vista, y recordé eso en el momento en que estaba organizando esta charla, y salió a relucir un cerro en el Valle del Patía, que no recuerdo exactamente, me parece que era el Cerro de Manzanillo, y veíamos cómo nos explicaba una persona oriunda de la zona, cómo es un cerro que va mucho más allá de ser una expresión de la naturaleza. Entonces, es un cerro que tiene connotaciones mágicas. La gente no ve el cerro en su sentido geográfico estricto, sino que ve un cerro mágico al que no se pueden acercar. No pueden subir a su cima porque dicen que no vuelven a aparecer y que tienen una serie de espíritus celosos del espacio que se ponen muy disgustados si alguien los interrumpe o les invade su espacio. Eso también es una transformación de territorio porque está indicando, más allá de lo evidente, las connotaciones que tiene esta clase de manifestación y de entronización, de interiorización de los territorios. Esto para significar cómo, además del territorio físico, tenemos unas interpretaciones mentales del territorio que les dan unas connotaciones muy especiales y que vienen a significar también la manifestación de experiencias que conforman el etos de un grupo, el etos de una comunidad, lo que los identifica, los cohesiona y los hace más partícipes de su propia realidad cultural. Ahora, quiero referirme también en cuanto a estos territorios rurales en el departamento del Cauca, a los territorios de las haciendas. Y quiero referirme también primero a cómo a partir de una simple pregunta se desencadenó toda una gama de estudios sobre el territorio y sobre estas particularidades del departamento del Cauca. Quiero referirme, para no entrar en antecedentes que nos alargarían mucho, al actual,
departamento del Cauca, porque es lo que, lo que abarca el estudio. Indiscutiblemente hubo que referirse a la institución de la Merced de Tierra, pero como un antecedente para poder aterrizar en las haciendas que están actualmente determinadas. Todo sucedió, el origen de esto estuvo en la primera etapa de la conmemoración de la independencia colombiana en 2009 y surgió por parte de una persona que no tiene nada que ver o no tenía. Él acaba de fallecer el mes pasado, creo. No tenía una formación académica afín a las ciencias sociales, era ingeniero y era gobernador del Cauca en ese momento. Estoy hablando del ingeniero González Mosquera, miembro de la Academia de Historia del Cauca también. Y él en esa época de 2009 se preguntó simplemente, bueno, estamos en conmemoración, Popayán ha sido muy estudiada, muy examinada, pero yo me pregunto, ¿qué pasó en los alrededores de la ciudad? ¿Qué pasó en los alrededores de Popayán? A partir de esta pregunta hubo una comunicación con la rectora del colegio de la institución universitaria, Colegio Mayor del Cauca, que era la señora abogada y delineante de arquitectura María Cecilia Vivas de Velasco. Se comunicó con ella porque esta institución es departamental. Entonces él como que vio un puente y se conformó un equipo para estudiar todos estos aspectos. Lógico, las haciendas tienen sus casas y ese fue el nexo para contactar con una institución cuyo fuerte es la arquitectura. Así que el equipo estuvo conformado por una variedad multidisciplinaria, hablando de la interdisciplina a la que alguien se refería, creo que fue el profesor Oscar Rodríguez, la sesión pasada. Entonces, entramos a formar parte de este equipo historiadores, antropólogos, bueno, no debo hablar en plural, si me estoy refiriendo a los profesionales, voy a hablar de la disciplina. Era la disciplina de la historia, de la antropología, de la sociología, arquitectura, derecho, diseño gráfico, y así surgió el estudio que involucró una variada interacción disciplinaria entre todas estas formaciones que menciono, y el diálogo fue muy interesante, muy rico, porque surgían muchas inquietudes, teníamos unos comités de trabajo para evaluar la acción complementaria que era ir a las haciendas en una época de orden público bastante complicada, pero se hizo. Conseguir los permisos, eso se logró porque la gobernación estuvo de por medio, porque eso son territorios particulares que no siempre están abriendo las puertas para que un equipo como el de nosotros entrara y estudiara y preguntara. Entonces se eligieron, yo no estuve en la selección de las haciendas, pero ellos habían elegido como los directivos del grupo 12 haciendas circunvecinas que de una u otra manera tenían importancia en esta conmemoración de independencia. Y el título del libro me pareció como muy adecuado, muy ajustado. El título del libro es Huellas históricas y arquitectónicas de haciendas caucanas y se publicó en el 2010. El antecedente común de la conformación de las haciendas fue el otorgamiento de mercedes reales en tiempos del periodo colonial
que se daban a los peninsulares que hubieran favorecido el dominio del rey en las colonias. Estas grandes extensiones, porque eran extensiones inmensas, fueron dividiéndose en el tiempo entre diferentes propietarios. Yo he seleccionado algunas a las que me referiré con su impronta respectiva, que son Calibío, Coconuco, García Abajo y Japio. Ahora voy a compartir pantalla, voy a presentarles unas imágenes como para hacernos una idea de cómo estas casonas representaron también un territorio simbólico de poder, ejemplificaban todo el poder que tenían sus propietarios. Inútil es mirar los espacios de los potreros que están ahora divididos en una realidad muy diferente, muy comercial, que no refleja realmente la situación a la que me estoy refiriendo. Preferí tomar como referente las casonas. Aquí voy. Vamos a ver. Creo que ahí estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Sí, María. Ok, gracias. Se ve perfectamente. Bueno, entonces vamos a empezar con esta maravilla que se llama Calibío. Calibío queda al norte de Popayán, vía el Rosario, y fue asignada, voy a dar unos datos muy sucintos, porque extendernos haría demasiado fatigosa la presentación. Pero hay personajes que es importante que tengamos en la cuenta de mencionar. Esta encomienda, esta merced de tierras fue asignada al español Lorenzo de Paz Maldonado en 1580. La casa, este fue un personaje muy representativo, polémico, acusado de un asesinato, del asesinato de Catalina de Belalcázar, la nieta del adelantado Sebastián de Belalcázar, en un proceso muy interesante. Se supone que fue desterrado, que fue desposeído, sin embargo, con el tiempo aparece otra vez como integrante del cabildo. Bueno, no es el centro de la atención, pero quería describir un poquito al personaje. La casa, esta casa que estamos viendo, fue construida en 1779 y era la más lujosa de la región. La bibliografía consultada al respecto la califica como la más lujosa de la región. Y esto es fiel reflejo del poderío de su dueño. Se llamó Casa Fuerte de Calibío. Hay una batalla emblemática que se libró en sus predios, que fue precisamente la batalla de Calibío, y originalmente tenía 650 hectáreas. Quiero que por favor se fijen en el corredor de abajo. No sé si el cursor se ve en la presentación, mi cursor, pero este corredor de abajo... Sí. ¿No se puede ampliar la imagen, María Cecilia? No, es todo lo que me da. Pero sí se alcanza a ver el cursor. Sí, perfecto. Esto es lo que yo quiero destacar. Este corredor se denomina corredor de los esclavos. No es una cosa nueva, que toda la economía minera se soportó con trabajo esclavo indígena en un primer momento, pero ante su extinción, desaparición o su disminución demográfica, se trajeron los esclavos. Este corredor, voy a mostrarlo aquí, tal vez más cerquita se ve mejor. Este corredor se llama el corredor de los esclavos. Hay mucha leyenda, mucha historia oral
acerca de esto, hablan de un cuarto que es el que queda aquí. Aquí en el fondo hay un cuarto. Hablan de unas manchas que no desaparecen. Entiendo que hay unas argollas también. Yo no las vi el día que hicimos la visita, pero sí se refiere muy reiterativamente a esta tradición oral, y este es conocido normalmente como el corredor de los esclavos. Vamos a avanzar con la hacienda de Coconuco. Coconuco. Esta hacienda esta foto fue tomada cuando la casa de hacienda estaba bastante deteriorada. Esa fue en el 2009, en la época de la visita, pero de todos modos era una casa maravillosa, con un espíritu que se guardaba, que se sentía. Altillo es el corredor no el corredor, el estudio del general Tomás Cipriano de Mosquera, era su hacienda del gran general. Queda a 36 kilómetros de Popayán y fue otorgada como merced de tierras por el rey de España a Pedro de Velasco Martínez. Durante mucho tiempo estuvo en poder de esta familia, más o menos 5 o 6 generaciones, por herencia. Perteneció a la marquesa de San Miguel de la Vega, quien la legó, casada con uno de los Velasco, Diego de Velasco, y ellos no tuvieron hijos. Ella se casó después con otro señor, y de ahí viene su título de marquesa, con Baltasar Carlos Pérez de Viveros, pero tampoco hubo hijos, no hubo hijos sobrevivientes. Creo que murieron párvulos. La profesora María Teresa, que ha hecho una investigación tan juiciosa sobre la marquesa, nos podrá dar más información al respecto. Y ella enviudó las 2 veces, y ella legó sus propiedades, incluida la hacienda de Coconuco, a los jesuitas. Pero como ellos fueron expulsados de esta orden en 1767, entonces, en un remate hecho por la Junta de Temporalidades o de bienes de manos muertas, de una de las 2 instituciones que tomó a cargo todos los bienes de los jesuitas, la adquirió en un remate don José María Mosquera. Su hijo Tomás Cipriano la compró. Él no la recibió por herencia, la compró, y hoy permanece en propiedad de sus descendientes. Aquí tenemos una vista panorámica del estudio del general, del despacho, del espacio donde el general se recluía para poder escribir y elaborar sus trabajos de estadista. Esta es una foto tomada con dron, me imagino, y es una foto contemporánea porque la casa está restaurada en este momento, y esta fotografía corresponde a un libro nuevo que han sacado los dueños de la hacienda, y ya con la restauración incluida. La extensión original de esta hacienda era 3.379 hectáreas, entre 2.900 y 3.379 hectáreas. Un territorio inmenso. Vamos a ver ahora estas 2 haciendas, Calibío y Coconuco, son haciendas cercanas a Popayán. La hacienda de García Abajo, que vamos a mirar ahora, está más alejada, está a 139 kilómetros de Popayán, en los límites con el departamento del Valle del Cauca. Aquí en esta hacienda fue donde se refugió Dionisia de Mosquera luego del asesinato de su marido Pedro Crespo. Esto fue un proceso muy sonado, muy comentado, que no se olvida a día de hoy. Y
Y aquí nació, en esta hacienda, no, no propiamente en esta hacienda, en el callejón de Güengüe, que queda en la zona, José María Obando, nieto de Dionisia de Mosquera y presidente de Colombia entre el año 1853-1854. Es maravillosa la forma como han mantenido esta propiedad. Es una de las haciendas que fue como de las que fue como más difícil conseguir el permiso de entrada. Ya fue por una gestión de gobierno, pues, que nos permitieron ir. No tuvimos acceso a la condición era no hablar con ningún trabajador que no fuera el administrador. Nos brindó toda la información, todo lo que necesitamos, pero estábamos circunscritos a la casa y a sus alrededores, como por ejemplo a la capilla, que es una belleza. Está súper bien conservada, tiene sus ornamentos para el culto, tiene las vestimentas para que el sacerdote vaya y celebre en cualquier momento. Por cuestiones de seguridad, los dueños no la visitan mucho. Cuando la visitan van en helicóptero y tratan de demorarse lo menos posible. Pero es una maravilla poder tener acceso a esta clase de casonas, porque se concentra y se ve todo el poderío que los dueños dejaron como rastro de su influencia y de su determinancia en la zona. La extensión de esta hacienda, la extensión original, yo estoy mencionando extensiones originales, son 2.000 hectáreas. Quiero decir que estas cantidades de tierra fueron fragmentadas, ya estas hectáreas que yo estoy mencionando están muy subdivididas, y podría decir que las haciendas de hoy en día eran como potreros de las grandes grandes extensiones de tierra asignadas a los conquistadores. Seguimos con la hacienda de Japio. Esta es una hacienda que queda también, es vecina de García Abajo, porque hay García Abajo y hay García Arriba. Esto es muy del mundo andino, porque eran las mitades en las que su cosmogonía dividía los mundos, la mitad de abajo y la mitad de arriba. Y hay García Abajo y hay García Arriba, y eso se repite en algunas de las haciendas, como para diferenciarlas, y aún más ahora con más necesidad porque han cambiado de dueño y se han fraccionado muchísimo. Esta hacienda de Japio queda contigua a Caloto. Tiene este acueducto que es una maravilla. Quiero decir que García Abajo también tiene acueducto, pero para Japio el agua era también fundamental. ¿Por qué? Porque Japio tenía destiladero de aguardientes, tenía fundamentada su producción en azúcar, en caña de azúcar para hacer las mieles. Entonces el acueducto era básico, y es un acueducto que todavía funciona. En el terremoto del 6 de junio del 93, me parece, o 94, el acueducto el acueducto se desbarajustó, se cayeron 2 o 3 arcos, y pues lo restauraron. La restauración se nota porque no fue hecha con toda la prolijidad del caso, pero de todos modos es un gran ejercicio de conservación. Estas tierras también fueron asignadas a Lorenzo de Paz Maldonado y a Cristóbal de Mosquera el primero. Digo el primero porque en esta dinastía los nombres, esta dinastía de los Mosquera, el nombre de Cristóbal Mosquera se repite y se repite más o menos 5 veces. Japio fue saqueada e incendiada,
y explotada muchas veces en los conflictos bélicos del siglo XIX. Y en Japio y en los territorios de Japio García se llevó a cabo la batalla del Palo en 1815. La extensión original de Japio era de 1.153 hectáreas con 2.800 varas cuadradas en medidas de la época. Entonces, esto nos da una idea de la inmensa extensión que eran que tenían estos otorgamientos. Y es claro que la definición de los límites era muy complicada porque no había unos parámetros de uniformidad. En Buga, por ejemplo, por poner el ejemplo de un pleito que se presentó, por la forma en que medían la tierra en Buga y la forma en que medían la tierra en Popayán. Gustavo, ¿me quieres decir cómo estoy de tiempo? Sí, señora, unos 10, 5, 10, 15 minutos máximo. Perfecto, no menos. Bueno, esta era mi presentación, haciendo el énfasis en las 4 haciendas, escogiendo para ello 2 cercanas a Popayán y 2 que son de más alejadas y de clima muy caliente. Japio y García tienen cultivos de caña ambas, y aledaño, en la zona aledaña, también hay cultivos de cacao, muy buen cacao, muy buena calidad de cacao. Quiero hacer un énfasis en la importancia de la interdisciplinariedad para aplicar a esta clase de estudios. Y quiero hacer referencia al componente de formación integral social y humanística de la Universidad del Cauca, más conocido más rápidamente como FISH. ¿Por qué? Porque es un componente que es transversal a las carreras que hay en la universidad y convergen estudiantes de todas estas disciplinas y formaciones. Y las discusiones que se dan, los debates que se dan son muy interesantes porque se presentan muy diferentes puntos de vista. Ya voy a dejar de compartir. Bien. Listo. Ok, ahí estoy. Porque yo tuve la oportunidad de dictar una materia en FISH y cuando me convocaron para esto, la coordinadora, la doctora Gilma Ríos, me dijo, bueno, tienes que diseñar un contenido, tienes que ponerle un título que sea atractivo para que los muchachos se vean motivados a ingresar a esta materia. Y se me ocurrió bautizar a mi materia como intercultura y comunicación. Eso fue una maravilla porque agotador, porque había que prepararse muy bien, había que estudiar mucho, porque mis estudiantes fueron muy receptivos y uno no sabía por dónde iban a salir con experiencias a partir de sus formaciones. Yo tenía, por ejemplo, un equipo de 4 niñas fonoaudiólogas súper participativas, tenía unos ingenieros físicos que se aplicaban a todo, tenía literatos, tenía diseñadores gráficos. Entonces, con esto lo que quiero destacar es la importancia de la interdisciplina. Pensar en que una persona a partir de su propia formación en solitario puede hacer este tipo de estudios es bastante discutible y creo que no entraría en la riqueza que da la interdisciplina. Mi experiencia actual es con el grupo de investigación de desarrollo turístico y regional, GITU, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas de la Universidad del Cauca, con un proyecto
de gestión del conocimiento para el desarrollo turístico sostenible a partir de la puesta en valor del patrimonio histórico. Entonces es como todo se organiza en función de atraer el patrimonio, atraer los turistas, cierta clase de turismo, y tiene un componente bilingüe, que es lo que lo caracteriza y lo diferencia. Entonces, es muy interesante porque ahí también está, por ejemplo, el decano, que es economista, hay pues mi formación, que es en antropología, pero también orientada muchísimo hacia la historia. Tenemos las personas que están conformando, que están construyendo y traduciendo los trabajos al inglés. Entonces es toda esta renovación de la sostenibilidad del patrimonio en una región tan rica como es la del departamento del Cauca. Yo respeto el tiempo, creo que estoy ya pisando mis límites y quiero dejar allí, no sin antes agradecer esta invitación y agradecer a mis comentaristas, profesoras María Teresa Pérez y Samira Díaz. Muchas gracias. Gracias, María Cecilia. Estás en el límite del tiempo, me parece correcto. Le damos el uso de la voz por orden de dignidad, jerarquía, gobierno. No. Otra variable. De edad no quiero hablar. Eso me puede perjudicar a mí. La doctora Samira Díaz López. Pues me clava. El uso de la voz. Buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por la compañía tan grata para compartir este rato, pero quiero también ponerle un poquito de humor. Siempre salen con esa introducción y me acuerdo que hace bastantes años, cuando yo participaba en alguna conferencia, entonces quien moderaba decía: la profesora Samira Díaz, no hay necesidad de presentarla porque todos la conocen, pero pues todo el mundo que estaba en el auditorio no me conocía. Bueno, entonces me llamó la atención mucho el tema, me gustó cuando María Cecilia, creo que por instancia de Gustavo, me pidió que participara en la presentación y le dije que por supuesto, con mucho gusto. Es un tema con el cual estoy muy relacionada, me interesa mucho y hace muchísimos años, casi desde que me formé como historiadora, he tenido mucho interés en los conceptos de territorio, zona, tierras, espacios y región. Y de hecho, esta mañana le hablaba a los estudiantes en historiografía diciéndole que los historiadores de mi edad empezamos a construir la historia regional en Colombia, porque antes de eso era la historia colombiana desde únicamente la región del centro. Entonces, esta pequeña introducción pues para mencionar el placer que me produce estar aquí y comentar en este caso la exposición de María Cecilia, una persona muy centrada en el tema, ha estudiado, como lo ha demostrado con su exposición, y ha recorrido estos lugares, entonces pues tiene solvencia y la acaba de demostrar. Bueno, María Cecilia se ha centrado en dos aspectos que son pues la definición de territorio tomado desde un punto de vista político al definirla a partir del diccionario como un espacio delimitado como un territorio de una nación o de una región. Y luego entra a analizar cómo en esos espacios hay espacios pues físicos reales y espacios mentales, espirituales y culturales, y en este segundo sentido pues implica una reflexión sobre aspectos que se refieren a lo emocional, a lo cultural, lo lingüístico, lo artístico, sin dejar de pensar en el territorio físico, o sea, en el suelo, en la tierra, en la zona territorial donde habita un grupo, una comunidad, etc. El abordar estos aspectos nos lleva a eso que ya casi finalizando el tema, mencionó como la interdisciplina.
Y efectivamente, cuando pensamos en el territorio, ya desde el punto de vista de la historia, el territorio es un espacio físico construido por el hombre, un espacio físico explotado, apropiado por el hombre y que no tiene límites. Es decir, para pensar en el espacio históricamente, antropológicamente, culturalmente, no necesitamos que tenga una dimensión especial. No, puede ser un espacio de 2.000 hectáreas o de 150 o de 20 hectáreas. Entonces, esto lleva a una reflexión muy interesante, como algunos momentos en que María Cecilia insistió, y es en el pensar, por ejemplo, de los incas, en que su territorio era lo que había sido el gran imperio incásico, claro, porque ese espacio al que ellos se referían no era un espacio que en el momento en que se le preguntó había constituido el virreinato del Perú, ¿no? El virreinato del Perú era una entelequia. El virreinato del Perú era el nombre que le dio la corona a un espacio físico muy grande que dominó, pues tampoco en su totalidad, pero sí en la mayoría de las principales localidades que lo conformaron, y desde allí empezó pues a asentar el sistema hispánico con sus valores de lengua, religión, cultura, etcétera, y a someterlo y a dominarlo y a la vez también llevar algunos aspectos culturales y materiales que fueron construyendo ese virreinato y que posteriormente a la independencia o desde la independencia ya culminada se llamó la nación peruana. Entonces esto nos lleva muy bien a entender que un territorio no necesariamente obedece a unos límites como los límites geofísicos que vemos en la geografía. Pero muy interesante la reflexión sobre ese pensar el territorio desde múltiples instancias, porque efectivamente 50 hectáreas que nosotros nos encontramos cuando viajamos de Popayán a Cali, por ejemplo, cuando ya salimos de Santander de Quilichao, vemos terrenos y terrenos en los que rara vez vemos una edificación y más bien vemos vacas, por lo cual podemos pensar en potreros. ¿Serán esos potreros un territorio? Pues tal vez no, porque son únicamente unos espacios físicos en donde se encierran unos animales para alimentarlos, para domesticarlos y luego convertirlos en vacas lecheras o reproductoras y posteriormente en carnes. Entonces el territorio implica la acción humana y en ese sentido, ¿qué mejor elemento para pensar el territorio que las haciendas? Y especialmente las haciendas coloniales que tienen una larga data desde los inicios de la conquista. María Cecilia hizo una rápida reflexión, digo rápida porque no se puede hacer más extensa. Claro, empieza con las primeras sesiones de tierra que las mercedes que la corona le otorga a los conquistadores, pero en sus inicios no son haciendas. Ellos las piden, y es muy interesante el término, como estancias de ganado mayor, de ganado menor y de pan coger. Y bajo ese criterio se fueron construyendo y se fueron ampliando y se dedicaron terrenos especiales a cada una de estas tres categorías, para luego ya a partir del siglo XVII empezar a verlas como haciendas que se consolidan en el XVIII. Y quiero resaltar un aspecto muy importante para estudiar las haciendas. Ya María Cecilia ha hecho una referencia interesante a la arquitectura y el libro al que ella hizo referencia es un libro precioso. Yo lo he trabajado con los estudiantes, especialmente en Cátedra Popayán, materia que creé para que en esa materia de Fish los estudiantes puedan conocer algo de Popayán, porque muchos estudiantes, aún siendo payaneses, no tienen idea de lo que esta ciudad alberga. Entonces, esas haciendas se constituyen en un núcleo para estudiar historia, geografía, cultura, lenguas, economía, vías comerciales, etcétera, porque son unos centros en donde la tierra tenía distintas destinaciones para diferentes cultivos. En ese territorio, en ese espacio físico, que es la hacienda, la casa, se junta el propietario con la mano de obra, una mano de obra esclava especialmente para las haciendas de tierra caliente, especialmente, pero había mano de obra libre e indígena, y mano de obra indígena asociada por un tiempo como indios de encomienda,
pero luego desde 1730 en adelante más o menos, ya no hubo indígenas de encomienda, sino indígenas no fueron encomendados, pero se vinculan como peones de las haciendas. En Coconuco los hubo, pero en Coconuco también hubo esclavos. Entonces, esas haciendas son lugares en donde confluyen diferentes relaciones sociales. Para mí es muy importante ese aspecto, ese confluir diferentes tipos de trabajadores con diferentes tipos de oficios, se van especializando en oficios. Entonces la hacienda es un núcleo, es una célula importantísima para que entendamos el desarrollo histórico de los espacios rurales, no solo en Colombia, sino en Hispanoamérica. Flaxo, que es una institución de estudios superiores, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que tuvo mucho éxito en México y en Ecuador. María Cecilia estudió allá, hizo la maestría casi totalmente en historia allá con los mejores maestros de esa época. Flaxo empezó a darle toda esa importancia y relevancia a las haciendas, y surgieron desde entonces muchísimos estudios sobre las haciendas de México, del Bajío, haciendas del Caribe, que más bien son plantaciones, haciendas del Perú, muy poquito haciendas de Colombia o de lo que fue la Nueva Granada, el virreinato, pero de los otros lugares hubo muchas, y permitieron entonces incluso positivamente que la visión de la historia cambiara, porque entonces se empezó a estudiar mucho lo rural, ya no solamente lo político en las ciudades, sino la ruralidad, y en medio de esos estudios de ruralidad y del acercarse los investigadores a una documentación muy variada, muy rica, muy multifacética, empezar a ver otras instancias, la economía agraria con maíz, con cacao, con, la misma coca, la diferenciación de haciendas de tierra caliente y fría, la producción de caña de azúcar, mieles, azúcar de pan, panela y el ganado simultáneamente a esta producción. Entonces nos dio una visión de la economía colonial y del siglo XIX muy amplia, que también llevó a estudiar vías de comunicación y a enriquecer esa mirada de la historia de Colombia y a que se fuera fortaleciendo el estudio de historia regional. Entonces es muy atinado que se centran los estudios rurales a partir de las haciendas, y muy atinado cuando el gobernador Guillermo Alberto González impulsó la creación de ese texto, en el cual María Cecilia tiene muy buen aporte. Los demás también, pero estamos exaltando su trabajo y su presentación, un aporte muy importante, una exploración de documentos riquísimos, y hacer un llamado a que quienes estén aquí oyendo, participando en este conversatorio, pues impulsemos el conocimiento de ese texto y de otros. Hay muchos textos sobre haciendas, porque es así como podemos entender las sociedades rurales y entender incluso la violencia, porque esa raíz ya, pues especialmente en el siglo XX, a raíz de la expulsión de comunidades campesinas de sus tierras, de sus pequeñas fincas, pues fueron muy, muy perseguidos, les quemaban los cultivos, les incendiaban la casa, que tiene inicialmente una confrontación de carácter partidista, pero luego se ampliaron los motivos, pero dieron lugar a esas movilizaciones rurales y migraciones hacia la ciudad, que ya tienen pues otro tipo de consecuencias. Entonces es muy bueno, muy importante que María Cecilia haya propuesto este tema para conversar aquí y darle énfasis a esa vida rural, a esa vida que se movió tanto en las haciendas chagras y labranzas. Esas son las propiedades pequeñas, y entender cómo desde allí se dinamizó la economía, una economía subsidiaria de la producción minera para quienes al ser dueños de haciendas también lo eran de minas, y de los mercados locales y regionales por esa producción que era más bien como de monocultivo, ganado y mieles y cacao, y entonces conectaban los distintos lugares y dieron lugar entonces a que luego fueran surgiendo también sectores más libres en el campo y más libres en la ciudad. Felicitaciones, creo que tengo el tiempo o me sobra. No miré el horario.
Perdón, No sé. estás concluyendo, estás viendo el tiempo. Bueno, y entonces felicito a María Cecilia. Es una exposición muy alentadora y que incita a muchas conversaciones y a continuar estos diálogos, bien sea en esta franja o en otras, como lo hemos hecho pues también nosotras tres en conversaciones personales y a veces también con Gustavo. Y también darle un saludo muy cariñoso a María Teresa, que es toda una maestra. Yo la reconozco como tal y así se lo he escrito con letras muy especiales. Muchas gracias y adelante. Gracias, Amiras, y dejaste puntualizado algunos elementos que me parece importante en un momento determinado recoger. Bueno, ahora le cedemos la palabra a la doctora María Teresa Pérez, que francamente es la persona que en este momento, y Samira lo sabe, y María Cecilia lo sabe, la persona que más conoce de la ciudad de Popayán y de su región por los trabajos de investigación tan profundos que ha hecho. Su libro es un libro que inevitablemente se tiene que consultar cualquiera que quiera historiar la historia del Cauca y de Colombia. Entonces, María Teresa tiene el uso de la voz. Bueno, buenas tardes. Gracias a las compañeras y compañeros de la mesa, profesora María Cecilia, la que hoy estaba al frente pues, de esta exposición, la profesora Samira, colegas y amigas, y también Gustavo, de una disciplina vecina, pero que aquí tenemos hoy en la mesa a precisamente ese diálogo que también se da, esa conversación de la que ustedes hablaron, que se da también en nuestra facultad, que abre las puertas, también las ventanas, para que esos saberes que están construyéndose en esos marcos disciplinarios abran esas posibilidades a las que aludió María Cecilia en su exposición. Me siento un poco apabullada con lo que dice, no me siento con esos dominios que dice el profesor Gustavo. Realmente me he centrado en tratar obviamente sí, de mis estudios más enfocados en tratar de explorar a las mujeres y al tema de familia como parte de esa otra, de esas otros relatos, quizás nunca totalmente invisibles, pero que necesitaban enfocarse un poco más para vitalizar, para dinamizar toda esa vida, esa historia que en el caso de Popayán, afortunadamente ha tenido siempre interés, tanto de historiadores, narradores locales, como de una historiografía nacional y de más allá. Sabemos, por ejemplo, afortunadamente se han traducido, aunque un poco tarde, textos de historia elaborados acerca de Popayán por estudiosos, uno entiendo, de ascendencia alemana, pero que vivía en Estados Unidos. Me refiero a Peter Marshall y a Andreu Wyford, que ya están a disposición y fueron unos animadores de la historia social de Popayán y también de la región. Pero también, pues, en lo que me corresponde, yo llegué a Popayán y ya recibí una tradición que se había ido construyendo de lo que podía ser la historia social de Popayán. Hoy aquí vamos a a comentar, pues, la exposición, la presentación de María Cecilia, que pues yo la conocí, además de conocerla, conocí uno de sus textos que empecé a reconocerla como que yo decía, una antropóloga hizo su trabajo para terminar su formación como antropóloga, pero era un trabajo de historia sobre la esclavitud en la primera mitad del siglo XIX. Y lo que yo veía de María Cecilia
era su interés de explorar más allá de esas, de nombrar rápidamente a ese conjunto de población africana que llegó en condición de esclavas y esclavos. Ella quería situarlos desde un punto de vista más social, de sus contextos, de sus entornos y de las relaciones que establecían estas personas en condición de esclavas y esclavos con ese mundo colonial. ¿Qué puede uno entender, diríamos, en esos tránsitos de María Cecilia como antropóloga historiadora entre estudiar la esclavitud y más recientemente, aunque ella dice, bueno, fue por el evento, diríamos, de la conmemoración de los 200 años, pero su interés en estudiar las haciendas? Quizás esos caminos que a veces son un poco inconscientes nos van, diríamos, delineando un interés que está muy en nuestras preguntas, en nuestras búsquedas de territorio. Quizás más allá de ser ella una habitante de Popayán, de la ciudad de Popayán, al estudiar la esclavitud y la hacienda, amplía, digo yo, pues estoy tratando de excavar un poco lo que ella misma dice, territorios mentales. Entonces estoy tratando de mirar cuáles serían los territorios mentales que esta antropóloga historiadora estaba tratando de delinear para hacer también sus investigaciones y sus relatos. Entonces, allí veo a una María Cecilia que amplía su visión de la ciudad y empieza a ver a Popayán, a propósito precisamente del nombre de este espacio, filosofía en la ciudad. Entonces, pensar a Popayán, pensar desde Popayán a esa Popayán que en los tiempos coloniales, pues ya ustedes saben, ¿no? Popayán no es solo era la ciudad, sino que era prácticamente la mitad de Colombia, y que entonces, como historiadoras, estudiosas, pues de la historia de esta región, nos toca siempre precisar, ¿no? Cuando estudiamos la Popayán, que es el contorno urbano, y ese gran territorio llamado desde el punto de vista administrativo como gobernación, desde el punto de vista más geográfico, más territorial, se le nombra también como la provincia de Popayán. Entonces veo a una María Cecilia ampliando su territorio en términos de situarse en una mirada que le da la universidad, que le da la academia para tratar de examinar su territorio. El territorios mentales fue una de las nociones con las que ella comenzó a hablar para señalarnos ahí ya un diálogo, ¿no? Entre la historia y la antropología, cuando se refiere a los significados que tienen los territorios, a cómo existen territorios, existe la definición política o existe incluso la definición social a la que acudió la profesora Samira cuando habla de la hacienda como un espacio social, que realmente, a pesar de que se ha estudiado, todavía es un territorio por explorar, ¿no? Todo lo que es la dimensión social de ese territorio. Pero María Cecilia nos sitúa en un aspecto que es supremamente interesante de cuál es la apropiación mental, ¿no? Que hacen los sujetos de un territorio. ¿Cuáles son los significados? ¿Cuáles son los sentidos que un sujeto puede hacer de un territorio? Y cómo allí podríamos decir, o esa noción que se usó incluso para hablar de la nación, la comunidad imaginada. ¿Qué tipo de tierra, de territorio, de espacio imaginamos, visionamos en el que nosotros interactuamos o nos diríamos, nos compete, nos dice algo? Entonces, esos territorios mentales que ella situó para
entender los caminos rituales de las celebraciones de la Semana Santa, también nos abre un horizonte para pensar cuáles son esos territorios mentales que se van armando alrededor de las haciendas, ¿sí? ¿Quién se sitúa en las haciendas? Ahí María Cecilia nos dio también unas puntadas, ¿no? Ella va haciendo un recorrido por las haciendas, y en la hacienda de Calibío, a pesar de que se podría hablar de las guerras o se podría hablar de la ostentosidad, ella nombró que era la hacienda más lujosa, creo que fue la que ella nombró, pero ella no refirió especialmente el camino de los esclavos. Y allí señaló una mancha y unas argollas. Entonces, esas pistas, esas pistas, esos síntomas que están en la hacienda, que afortunadamente podemos todavía visitarla, conocerla, y que allí podemos encontrar esas huellas de un territorio también habitado, no solamente por la familia Arboleda o todos sus descendientes, sino por personas en condición de esclavitud. Y también van apareciendo allí esos otros menos visibles, que a pesar de que no están en la primera línea de las representaciones, que de pronto aparece cuando hablamos de haciendas, pero María Cecilia nos está poniendo esas pistas. En el caso de Coconuco, nos muestra algo quizás menos visible, el estudio de Tomás Cipriano de Mosquera, que sin duda, pues ver un lugar, un territorio donde estaba este político que igual pensó, imaginó, propuso para lo que él consideraba era el desarrollo y el progreso de Colombia en el siglo XIX. En las otras haciendas hizo referencia a que eran de tierra caliente y ya el agua como un recurso. Entonces, esas pistas que ella propuso son como también posibilidades de abrir esos territorios a otros, diríamos, habitantes, otros hábitats, otros, diríamos, otras poblaciones cercanas a las haciendas. Las haciendas eran unidades económicas, ya Samira nombró, se llamaban estancias, pero eran también haciendas, las unidades que promovían relaciones, interacciones, ya fuera con la población en condición de esclava, pero también población nativa, población mestiza, los llamados campesinos, esos mundos que dice María Cecilia, mundos rurales. Entonces las haciendas son unas representaciones sociales también simbólicas que promueven quizás también esos territorios mentales que se van construyendo en Popayán y que nos pueden relacionar con las construcciones coloniales que existieron. La manera de ver ese mundo del hacendado o del estanciero, del esclavista, del minero, pero también desde el otro lado, los que trabajaban en los reales de mina. La población que interactuaba y hacía posible desde el trabajo, desde sus labores, esa unidad económica. Y también desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las relaciones de poder, desde las relaciones que ese mundo colonial, que parece que pues seguimos pensando que nos ronda, se fueron construyendo también en esas haciendas. Entonces, allí se abren como la posibilidad de explorar otros territorios y también otros territorios mentales de campesinos,
de poblaciones que llamamos comúnmente indígenas, pero que ya de manera un poco más detallada podemos mirar que había pueblos que tenían sus nombres. Si pensamos en pueblos, en lenguas, por ejemplo, los paeses, los guambianos, los totoroes, los yanaconas, aunque algunos eran hispanohablantes, pero tenían sus características que de todas maneras, a pesar del espacio de poder que representaban las haciendas, se han mantenido, se han establecido también en el Cauca. Han logrado hacer también de este territorio tan nombrado como diverso, no solamente desde el punto de vista de lo que consideramos natural, sino también desde el punto de vista social y cultural, hacer del territorio del Cauca uno de los más dinámicos en términos de habitantes, de grupos, de identidades y de procesos muy vitales en términos de la construcción de la nación. No sé cómo estoy de tiempo, Gustavo. ¿Todavía tengo un tiempito más? No escucho. Estás en el límite del tiempo, 4 minutos. Sí, quería decir que quiero recordar que hace 20 años, precisamente, uno de los maestros de María Cecilia, no de Flaxo, sino de acá, el profesor Guido Barona y el profesor Cristóbal Géneco, se unieron para hacer un proyecto que a mí me ha parecido desde que yo estoy en Popayán, uno de los proyectos más significativos que puede hacerse desde la Universidad del Cauca pensando en el Cauca. Es el proyecto de Historia, Geografía y Cultura del Cauca, Territorios Posibles. Y este proyecto, hasta donde recuerdo, proponía hacer una reflexión acerca de esos territorios mentales que se habían construido, que se habían afianzado como desde el punto de vista colonial, desde el punto de vista republicano, desde el punto de vista de la idea de progreso, del desarrollo, y que cómo se sitúa el Cauca en esos itinerarios de las concesiones de territorio. Pero más allá de mirar cuáles habían sido esas marcas, esos modelos desde los cuales se había establecido el territorio, habrían con esa obra de 2 tomos la posibilidad de ver, de cambiar la mirada desde esos esquemas tan afianzados para acercarnos a historias vividas, a historias que habían marcado al Cauca y que se habían invisibilizado porque el territorio ha sido en gran medida visto desde esos esquemas que han marcado y que nos han marcado incluso como historiadores para ver solamente desde lo que la academia o los modelos de conocimiento han promovido. Entonces, Territorios Posibles, pienso que 20 años después sigue siendo un proyecto que tiene toda la actualidad, precisamente desde lo que aún se vive en el Cauca, para considerar que más allá de lo que hemos visto de los territorios, hay otras fronteras, hay otros mundos que quizás nos permitan. No vamos a entrar en un terreno de teleologías, ni un terreno de utopías muy, diríamos, inalcanzables, pero ver y vivir el Cauca con mucho más sentido de lo que sus gentes, sus pueblos, sus culturas han podido hacer. Y no hay que olvidar finalmente, que me parece que eso estuvo también en el contexto de esa obra, que en 1991 el concepto de territorio en Colombia sufrió una transformación
para entender que los pueblos y la diversidad de culturas del Cauca tenían también un lugar en la nación. Y entonces, en lo que yo he visto, me parece que el Cauca, más allá de las tensiones, podríamos mirarlo también como una referencia significativa a la hora de establecer realmente ese carácter multiétnico y multicultural que tiene la nación colombiana. Y algo más, creo que el Cauca ha sido, en realidad, en medio de todas las tensiones que podamos vivir y a veces sufrir o que nos afecten, ha sido el escenario que quizás más le ha aportado a la nación para desarrollar y concretar la Constitución de 1991. Bueno, gracias y pues siento que María Cecilia nos dio por ahí unas pistas para empezar a ver el territorio del Cauca. Gracias María Teresa por tu intervención. Además que yo quería intervenir un poco, voy a intervenir un poco alrededor del tema para darle la palabra a otras personas. Luis Reinel va a intervenir también. A ver, el territorios y mundos rurales, y María Cecilia coloca la hacienda de Happy, por ejemplo. Y ustedes saben que mi trabajo de tesis doctoral que estoy construyendo es precisamente sobre la dueña y señora de estas haciendas del norte del Cauca, Matilde Pombo Arboleda. Entonces, pensando a Husserl y el mundo de la vida, o sea, uniendo la filosofía, un poco los conceptos que María Teresa ha estado trabajando, me hacen pensar que al ver esa edificación que yo también conozco físicamente, y la manera como María Cecilia la expone, la coloca con su guía, mostrándonos y señalándolos para que imaginemos, esa manera de imaginar esos mundos que se realizaron en esas haciendas, porque la misma palabra remite a lo femenino, es la hacienda el lugar de lo femenino para mi criterio básicamente, porque ahí se gestaba no solamente la vida y la ruralidad alrededor de la hacienda, sino porque las mujeres manejaron esas haciendas porque allí no permanecían los hombres realmente. Entonces eran más las mujeres las que construían vida en esas haciendas y en el caso de Matilde Pombo, ella administró ese poder colonial de las haciendas hasta prácticamente hasta que se murió porque manejaba los bienes de sus hijos Sergio y Julio Arboleda. Entonces, eso, territorios y mundos rurales nos remiten el Cauca a las grandes haciendas y todavía hoy en día en los imaginarios de las personas esas haciendas remiten a esa alta clase social que era de cierta manera digamos reverenciada por los que no pertenecían a ella. Creo que en esas haciendas no solamente se gestó un mundo físico y material, sino un mundo espiritual muy fuerte, y es probable imaginando que en esos fríos salones de la época se movieron muchas ideas políticas que tuvieron que ver con los procesos de la independencia. De hecho, en Japio, en los viajeros que de paso por Popayán, muchos de ellos comentan que en esas haciendas se vivía una vida cultural, social, política muy similar a la europea. Y sabemos que Bolívar, por ejemplo, transitó por Japio y muchos de los libertadores pasaron por estas haciendas. Fueron lugares no solamente para los esclavos ser explotados de cierta forma, sino que fueron lugares donde se construyeron tejidos de nación, como decía María Teresa, y eso es importante pensarlo, tejidos de nación en el siglo XIX que giraron también desde las haciendas que vienen del siglo XVIII. Dejo allí porque el tiempo no quiero meter más a hablar de estos temas que son apasionantes. Le doy la palabra a Luis Reinel, que me la había solicitado por el WhatsApp, y alguien más levanta la mano o abre el micrófono y puede intervenir. Sí, buenas noches. Pues profesora María Cecilia, me alegra, y pues como se lo he dicho a Gustavo, me alegra esta invitación a participar de esta actividad. Me gustó mucho su presentación, profesora, pues una ilustración muy buena de toda
de toda la historia que ha ocurrido aquí en el departamento del Cauca. Yo debo de manifestar que no soy nacido en el Cauca, soy nacido en el Tolima, y entonces, por supuesto, me faltará conocer mucha historia acerca del departamento del Cauca. Pero me llama mucho la atención lo siguiente, y con todo respeto lo digo, y es por qué el departamento del Cauca está tan quedado en el desarrollo. Yo hablo con los estudiantes de medicina, enfermería y biología, que es donde vengo participando, y para la costa pacífica caucana no hay carretera, para la bota caucana no hay carretera. Entonces, pues me parece, en cambio, y pues otro punto de vista, para Barranquilla hay carretera completamente, ¿sí? Y lo otro, creo que ya lo he dicho en otra ocasión, y es, me ha gustado mucho la actividad porque aquí se observa la interdisciplina, la transdisciplina que se ha venido desarrollando, pero sí me gustaría, por ejemplo, que este tipo de actividades se desarrollara mucho más en la facultad, por ejemplo, de salud o de ciencias naturales. Creería, y peco por hablar, que los estudiantes de la facultad de salud conocen solamente la historia de primaria y secundaria que les llegaron a contar. Si todos ellos llegan a los programas de medicina o de enfermería. Profesora María Cecilia, le repito, me gustó mucho su presentación. Muchas gracias. Gracias, profesor Luis Reinel. La pregunta que usted se hace también me la hago yo, y me la hago con rabia, con dolor, con esa impotencia que nace de la certeza de tener todas las posibilidades de surgir, de riqueza, de recursos, y sin embargo está tan desprotegida cierto sector de la población tan particularmente rico, que podría ser muy próspero, que podría sacarnos de tantas situaciones difíciles, y yo lo único que tengo que pensar para darme un poco de tranquilidad es que las cosas cambiarán. Popayán y su zona de influencia y la realidad ha sido distinta en otras épocas, al punto de que, como lo han dicho las profesoras Samira y María Teresa, han contribuido a la consolidación de la nación, al punto que es posible pensar que sin este aporte de la localidad, región, no hubiera sido posible pensarnos como nación. Es realmente lastimoso, pero pues hay que pensar con optimismo, aunque sea muy difícil. Comparto en todos los puntos su posición y su extrañeza de no saber cómo es que no hay una comunicación que posibilite el surgimiento de estas regiones tan potencialmente y realmente ricas. Gracias. La profesora Luz María Gómez también quiere intervenir. Por favor, le doy el uso de la voz. Gracias. A mí hay algo que me llama la atención, ¿cierto? Escuchando toda la bonita historia relatada por la doctora María Cecilia. Sin embargo, me llama la atención, y es que no es frecuente que uno escuche la historia incorporar los otros habitantes del territorio. Hasta donde yo he leído y leo y miro, cuando se analiza la historia, siempre se habla de los seres humanos, todo lo que también plantearon ustedes. Sin embargo, yo me surge una duda con esta
importantísima presentación, y es que los otros seres vivos que también construyen territorio, con los cuales también se relaciona la humanidad, la pesca, la caza, bueno, tantas cosas que suceden en el territorio con los otros seres vivos, ¿por qué no los historiadores casi nunca los meten en el juego o en la trama de relaciones? Perdonen el atrevimiento, pero es algo que me surge de oírlas conversar tan bueno. Gracias. ¿Puedo referirme un momento a esa? Sí, claro, tienes tú claro, por supuesto. Yo estoy usurpando un poco la respuesta que deberían dar mis queridas historiadoras, pero me voy a lanzar, porque a la profesora María Teresa, tanto como a la profesora Samira, las he leído y ellas son mi norte, son mi horizonte en cuanto a conocimiento histórico, disciplina y formación. Entonces, arrimarme a ellas me ha permitido como conocer un poco desde adentro la disciplina histórica y la forma como abordan ellas los problemas de investigación. Yo pienso que sí están involucrados estos actores que Luz María nos menciona. Es más, se valen de una cosa tan elocuente como el silencio. Ya la tendencia de la historia no es tanto centrada en el personaje principal, en el hombre que tenía el poder económico y político, sino que está enfocada más a estos seres que habitaban estos mundos sin voz y sin poder expresarse y sin poder dejar una impronta del transcurrir de su vida. Entonces, tanto la profesora Samira en su libro sobre la ciudad colonial, como la profesora María Teresa en su libro último, que es su tesis de grado, de doctorado, sobre hábitat, familia y familia en Popayán, nos brindan la posibilidad de explorar estos universos que han estado callados. Para mí representa una fortuna poder leer estos textos y descubrir un mundo subterráneo, un mundo que no está explícito, que no está plasmado en los documentos oficiales, porque no tenían como la voz preponderante para quedar inmortalizados, por decirlo de alguna manera. Lo respondo como una aprendiz de historia, porque me parece y me ha impactado la forma en que ellas abordan estos mundos tan silenciosos. Tengo una pregunta aquí, gracias María Cecilia, tengo una pregunta aquí que voy a formular, la hace Francisco Piedrahita y dice: desde ahora, ¿qué nos diferenció el agro de los virreinatos con el agro colonial anglosajón? ¿Alguna de las historiadoras quiere responder a esa pregunta? Profe, ¿quiere o digo yo algo? No sé. Sí, está bien. Bueno, yo voy a unir un poco lo que preguntó Luz Marina, que ya respondió María C. Voy a decir algo así como rápido y que me parece supremamente interesante esa observación acerca de esos mundos que dice no humanos. Que la historia la hacen los humanos. Sí, exacto. Pero la manera como nos relacionamos con lo que decía Mark Bloch, uno que fue un gran maestro de todas, nos interesa esto de la historia, decía que allá donde estaba un rastro humano, allí estaba la atención, ¿no?, del historiador, aunque fuera una bahía abandonada, un lugar desértico, porque allí interesa es pensar que si la historia se ocupa de la acción humana, es como la acción humana se conecta, interviene esos mundos, los construye, los transforma, y en unas ocasiones sí les damos más, ya lo decía María Cecilia, porque la historia nos ha hecho
nos ha adherido a personajes. Entonces miramos más el personaje por mucho tiempo, ¿no? Nos lo recuerdan en las imágenes, en las estatuas, etcétera, en los libros. Y esos otros mundos que son igual humanos, que son culturales y que uno sabe, como lo que están defendiendo hoy una gran mujer del Cauca, Francia Márquez, se ganó ese premio equivalente casi al premio Nobel por defender el hábitat y defender un río, ¿no? En las aguas, en tanto esas aguas que de pronto se disminuyen, que de pronto se acaban, son la vida de ese pueblo, la vida de estas mujeres que tanto la sentían y que tanto la defendía. Pero está el problema humano tanto en que las aguas se reducen, como sabemos, el problema del calentamiento global, el problema de la necesidad de cuidar el planeta y de cuidar el hábitat, como el que obviamente la acción humana siga tratando de proteger, de cuidar o tratando de dilapidar esos recursos que igual son vitales. Bueno, eso pues le quería como agregar y obviamente esas economías extractivas también de las que se ha hablado, que interesa solamente usar el recurso, ¿no? Que nos está llamando atención el mundo de la vida, ya lo decía nuestro moderador refiriéndose a planteamiento del filósofo, pero ese mundo de la vida que estamos agotando porque hemos extraído tanto sin pensar en que tenemos también que mantener y preservar y hacer la vida. Entonces sí me parece supremamente importante cómo podemos ser actores de la historia, pero podemos ser también depredadores de esos mundos. ¿Desde qué modelo, no? Y ahí precisamente cuando hablamos de modelo, nos acercamos a la pregunta que estaba planteando él acerca de qué fue lo que pasó con las tierras en una economía colonial hispanoamericana o más hispanoamericana y una economía norteamericana, que lo que recuerdo siempre se ha hecho esa comparación entre lo que fue un poco esa economía basada en la gran propiedad no necesariamente explotada, en las Mercedes, creo que Samira lo nombraba ahorita, o se habla de la gobernación de Popayán, pero en muchos casos esos territorios no eran realmente apropiados, no eran territorializados. Eran terrenos. Eran territorios que de pronto se nombraban como que pertenecían, el caso incluso de una encomienda a veces era lo equivalente a un municipio, ¿sí? Y obviamente esa encomienda generaba también una serie de elementos culturales en términos de que esas poblaciones como encomendadas podían también dar lugar a servidumbres, ¿no? A todo ese mundo colonial en donde el valor del trabajo no era pues positivo, entonces había oficios honorables y oficios viles, ¿sí? Todo eso que relacionado también con el uso, la laboriosidad y el manejo y la disposición de la tierra. Mientras, no sé si él se refería a Estados Unidos, como ese sistema de colonialismo que fue mucho más, diríamos, explotado por familias, explotados en muchos casos. Luego también llegó la esclavitud, pero muchos de los poblamientos que se dieron no necesariamente fue a través de esas grandes Mercedes, a través de esas grandes estructuras que marcaban esos sentidos cercanos a lo que se llama señorial, como el señorío, como la gran propiedad que marcaba entonces, diríamos, poder, prestigio, etcétera, y que de una u otra manera fue moldeando también las formas económicas y sociales, quizás que de pronto tienen que ver cuando hablamos de la pobreza, ¿no? Pero yo sigo insistiendo, aunque parezca, no es compensación, ni es que quiera hacer, diríamos, como un premio de consolación.
yo sigo insistiendo que el Cauca tiene enormes riquezas, no solamente físicas, sino también cómo se están construyendo cada vez más identificaciones, procesos diríamos, de grupos, la gente va siendo más consciente de su territorio. Y en la medida en que sea más consciente, vamos a ir enriqueciendo eso que llamamos ciudadanía o ciudadanías, y aunque no es, diríamos, en la medida en que un pueblo asume la conciencia de su territorio, quizás tiene esperanza. Y aunque sean tensiones, quizás tenemos la esperanza de algo que a mí me parece, y es la posibilidad de que podamos dialogar a pesar de que seamos diferentes. No sé, pues... bueno, yo también quiero intervenir. Bueno, Samira, tienes 5 minutos. Ve, qué tan lindo, ¿no? María Teresa los 70. Ay, perdón. No, le estoy peleando es a él porque él es el que está manejando los tiempos. Tú utilizaste muy bien tu tiempo, pero él no tiene por qué entonces limitarme tanto. Sí, ya María Teresa mencionó muchas cosas que yo pensaba decir y voy a decir algo en otras palabras, algo que fue lo primero que ella dijo. Mark Bloch habla también de las basuras. Sí, ahí donde hay basuras es porque ha habido seres humanos haciendo algo. Y resulta, una aclaración muy importante es que la historia no la hacen los animales ni los vegetales, la historia la hace el hombre. La historia son las acciones que han realizado los hombres en sociedad, sea en sociedad amistosa o enemiga, pero que como grupos humanos hacen cosas. Y hace mucho tiempo veíamos eran las cosas grandiosas, los imperios, las grandes guerras, las grandes civilizaciones, pero poco a poco se fueron viendo las otras cosas no tan grandiosas, pero también importantes en la construcción de las sociedades a lo largo de los siglos. Entonces resulta, Luz María, los animales no hacen territorio, se apropian, como sabemos, por ejemplo, los gatos de un espacio y no quieren, siempre van allí a depositar sus heces, por ejemplo, y ese ya es su territorio, pero es porque, digamos, domestican un territorio que se les hace apropiado para eso o para echarse a dormir, los perros igual, en el potrero, las reses siempre buscan como un lugarcito donde están más resguardadas, etcétera, pero eso es algo simplemente como vital. Pero en las sociedades los hombres han ido construyendo ese territorio y teniendo en cuenta a esos seres a los que usted hace alusión, que son pues los no humanos. Desde el comienzo de la humanidad, una de las expresiones de la vida civilizada, y no me refiero a las grandes civilizaciones, sino a la vida congregada, a la vida en comunidad, empieza cuando los seres humanos van de pronto atrayendo a los animales a los que antes cazaban y solamente mataban y empiezan a domesticarlos. Los crucigramas los crucigramas antes, ahora pues ya casi no, pero hasta hace unos 10 años siempre en los crucigramas del Tiempo, los domingos o del Espectador, que era muy bueno, primer animal que se domesticó, la oveja. Entonces el hombre empezó a domesticar la oveja y luego otros animales y aves, y no solamente a domesticarlos para tenerlos como carne, sino como leche, como lana, como piel, etcétera. Ya eso lo conocemos todos. Y también empezó a domesticar las plantas. La mujer, se le atribuye a la agricultura a la mujer y todavía los hombres nos están debiendo ese reconocimiento, valga la nota. Entonces, cuando estudiamos las civilizaciones, el origen de la civilización en el Neolítico, empezamos a ver cómo el hombre interactuó con esos animales y los fue convirtiendo en sus manos derechas para la carga, como digo, para la alimentación, para el abrigo y hasta para la compañía. Y si nos situamos ya después como de 4.000 años y nos venimos ya a ver a América en el tiempo del descubrimiento, los indígenas tenían sus animales domesticados y los españoles trajeron también animales que aquí no había, como las vacas, los bueyes, el caballo y todos aquellos animales que corresponden a los equinos, etcétera, y también aves.
como también plantas de horticultura y plantas que se convierten en árboles, etcétera. Entonces sí ha habido una interacción del hombre con esos elementos naturales, solo que no les hacemos una historia. Ahora los psicólogos la hacen porque ya pues hemos avanzado en una serie de disciplinas muy específicas y hay pues grandes actividades en torno a la depredación que se está sufriendo, y hoy en día incluso pues seleccionamos las basuras para que no dañen tanto el ambiente y protegemos a un animal que vemos en la carretera y pues de pronto enfermito. Pero eso es parte de la historia de la humanidad, son las acciones que los seres humanos realizan con esos otros seres, y digamos, no es motivo no es corriente hacer un libro de historia sobre fulano de tal que cuida a los perros. No, eso más bien corresponde como a una literatura tal vez educativa para la protección de los animales, pero no como la historia de la humanidad. Y en otra instancia se ha escrito sobre eso. Lo que pasa es que pues son libros como especiales que no circulan mucho en el medio ambiente, digámoslo así. Pero otro punto dentro de esa domesticación de animales y plantas, y domes significa hogar y dominio, es la mejoría o la mejora en esos mismos animales y en las plantas. La gran variedad que hay hoy en ovejas, en vacas, en caballos, en uvas, en manzanas, etcétera, nos hablan de eso. Y en cuanto al otro punto, el de la agricultura en el mundo anglosajón colonial y en el mundo hispanoamericano, María Teresa lo explicó muy bien, pero puedo agregar otro punto, y es que la administración llamada colonial fue muy diferente porque eran muy distintas las coronas española y la anglosajona. La corona española tenía una tradición muy cristiana, muy cerrada, muy señorial, como dice María Teresa, con el señorío feudal, sin querer decir yo que se trasladó el señorío feudal a América, no, pero sí relaciones de tipo señorial en cuanto al vasallaje y en cuanto a las relaciones de defensa y de tributación. Y hay un elemento muy importante. En Hispanoamérica se integró a los indígenas a la vida colonial, se integraron a la vivienda de los señores, de los encomenderos o de los españoles que, aunque no tuvieran encomiendas, llevaban indígenas como sirvientes o indígenas también como peones en sus haciendas, etcétera. Y luego pues se traen esclavos, sobre todo cuando se ve la potencialidad minera, y eso pues aumentó un elemento o un sector humano diferente, nuevo, para la colonización de América hispánica. En Estados Unidos no, en el mundo anglosajón, que se convertirá luego en Estados Unidos tras la independencia, no hubo por una parte toda una injerencia tan fuerte del gobierno imperial de la Gran Bretaña o del mundo anglosajón. Eran diferentes y no hubo una colonización, una conquista de los indígenas. Los indígenas fueron muchísimo más exterminados que en Hispanoamérica, y los que quedaron fueron sometidos a reducciones que siguen existiendo, pero como pueblos muy aislados. Pese a todo lo que significó la conquista y la colonización en Hispanoamérica, los indígenas subsistieron en sus pueblos de indios, en sus resguardos, con una legislación muy protectora, bastante protectora cuando uno la estudia sin apasionamiento. Entonces, fueron unas relaciones más cercanas, y hay algo que resaltar, y es que los indios también fueron vasallos del rey. Por eso el encomendero, cuando tenía indios de encomienda, tenía que responderle al rey por ellos. Por eso no se sometieron al litigio, sí, pero los indígenas no podían ser sometidos a esclavitud. Eso creó también una diferencia en la manera de explotar la tierra y en la manera en las relaciones sociales que en torno a ellas se produjeron. Y como un último elemento, Inglaterra traslada mucha de su tecnología, que pues sabemos fue el reino más desarrollado industrialmente, tanto que ellos son los que se inventan la revolución industrial. Entonces muchas de esas tecnologías se trasladan a esas 13 colonias, inicialmente 13, y hubo un desarrollo industrial
que prácticamente no se dio en Hispanoamérica. Entonces eso hizo también que la agricultura fuera diferente. Y la agricultura de Norteamérica fue más de plantación, con mano de obra esclava, precisamente porque los indígenas fueron casi que exterminados. Mientras que acá las plantaciones fueron precisamente para Hispanoamérica en el Caribe y en Brasil. Y en Brasil eso que ya a partir del siglo XVIII. Y en el resto de Hispanoamérica, y digo resto porque Brasil durante un tiempo fue colonia hispanoamericana. Entonces en las colonias hispanoamericanas la producción tuvo un carácter diferente porque no fue tan de plantación, aunque fueron grandes extensiones, pero el sistema plantacional implica unas relaciones de mayor explotación de la mano de obra y clásica de aislamiento de la mano de obra situada en esos espacios tan grandes, en esos latifundios. También hubo latifundios en México y en otras partes, pero no con el carácter de plantaciones. Eran explotados por indígenas y en algunos casos por esclavos. Eso le da una diferencia, no solamente en la producción y en las relaciones sociales en torno a ella, sino por supuesto en los rendimientos de esa producción y por tanto en los roles que desempeñan los propietarios. Punto. Muchas gracias, Sami. Bueno, compañeros y compañeras, amigos y amigas que están en este momento. Perdón, me regala un minuto para leer. Nos está acabando el tiempo. Gustavo, no, un minuto. Es que a mí se me quedó y por eso lo escribí como a las 7:03. Yo iba a mencionar también, que afortunadamente María Teresa lo mencionó, pero yo iba a mencionar y me embolaté esos 2 tomos del Cauca, Territorios Posibles. Simplemente voy a leer los títulos del segundo tomo. Los del primer tomo son todos de historia de sectores y regiones del Gran Cauca, y el segundo tomo, Introducción, Territorios Posibles, parte 1, Territorios Diversos, el Cauca con todos los sentidos, un viajero del siglo XX, construcción social del espacio, demografía, Cauca geodiverso, características pluviométricas, recursos hídricos, para el río que mencionaba a Luz María y María Teresa, y entre paréntesis, la Academia de Historia del Sinú y la de Córdoba están hablando mucho del río Magdalena y lo han constituido en un personaje y están haciendo historias del río Magdalena y conversatorios varias veces a la semana. Recursos hidráulicos, hídricos uno, hidráulicos otro, Cauca pesquero, recursos vegetales, estructura de la tenencia de la tierra 1973 a 97, parto segundo, mundos posibles, diversidad lingüística, una mirada de mujer al siglo XX, doña Mariace, Cauca indígena, el agua en la cosmovisión indígena andina, sistemas agroalimentarios indígenas, cultivos ilícitos y etnicidad indígena, culturas jurídicas indígenas, los pueblos de afrocolombianos, región y mundos campesinos, perspectiva política de la salud, educación alternativa, índice analítico. Entonces, como lo mencionó la profesora María Teresa, estos 2 tomos abrieron, sintetizan algo que se estaba dando suelto, y ya ellos, al publicarse esos 2 tomos, mostraron unas miradas supremamente polifacéticas, muy diversas en el tiempo, en el espacio y en las temáticas de lo que es ese Cauca como territorio, y por eso Territorios Posibles. Creo que con esto puede quedar contenta Luz María con la respuesta, e invitarla, si no conoce el texto, los 2 tomos, pues los puede buscar en la Universidad del Cauca, en la biblioteca, que ya está abierta al servicio público. Gracias. Y perdonen que me bien, gracias, Samira. Bueno, el problema no es que yo no les quiera dar el tiempo, sino que esto va para larguísimo, porque aquí se están ampliando otras posibilidades de intervención. Más bien tendría que invitar a Samira, que sea ponente central, y a María Teresa también, y podemos hacerlo para hablar de sus temas concretos, sobre todo de nuestros territorios posibles. Entonces, agradecerles a todos, a María Cecilia por su excelente ponencia, a Samira por su excelente intervención, y a María Teresa igual. Casi que fueron 3 ponencias simultáneamente las que se dieron, y a todas las personas que estuvieron presentes acompañándonos esta noche. Agradecer a la Casa Museo Guillermo León Valencia, a la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia, Alessandra Collazos, y a los ingenieros que nos estuvieron
permanentemente en el aire y que ya se nos agotó el tiempo del tiempo. Ya no es problema mío. Bueno, un abrazo. Gracias, para todos y todas. Y felicitaciones, María Señariati. Muchas gracias a todos. Por la felicitaciones, Mariace, felicitaciones a la mesa en general y de verdad que qué bueno este espacio que lo hacen posible todos los que hoy vinieron y todos los que participan. Y felicitaciones al profesor Gustavo por mantener esta conversación. Sí.